se almacena en grasa. Ahora, la grasa no es mala. Si hay muchos animales que almacenan grasa para vivir meses sin comer. Pero nosotros no Pero tenemos, nosotros no necesitamos necesitamos durar hacer eso. meses sin comer. Miren, por Ajá. ejemplo, los osos que hacen Los que hibernan, hibernación. ajá. Miren, Muchos por animales. ejemplo... Hola a todos, bienvenidos a Parche Kombucha, el podcast donde discutimos temas relacionados con fermentos, temas de salud, hábitos saludables, entre otras cosas. En el último capítulo estuvimos hablando del vinagre, como generalidades del vinagre, temas históricos del vinagre, lo que era, por ejemplo, que se utilizaba en el Imperio Romano, era muy común, algo que se llama posca, que era una combinación de agua con vinagre. Muy probablemente lo que se utilizaba, lo que le dieron a Jesucristo, porque el soldado romano fue el que le dio eso y seguramente era de su propia posca. Hola, Kate. Hola. Les presento a Kate. Hola, bienvenidos de nuevo pues a esta serie de videos en los que pues el objetivo que tenemos es llevar a que ustedes se familiaricen más con diferentes fermentos, especialmente pues los que nosotros producimos en Potes Nirvana, puedan conocer más y aprender un poquito con nosotros acerca de todos esos hábitos que son importantes para mejorar nuestra salud. Bueno, entonces hoy continuamos hablando del vinagre, pero ya vamos a hablar de algunos hallazgos y algunas, digamos, cosas que uno ignora sobre el vinagre, beneficios del vinagre, ya con datos científicos de algunos estudios. Sí, así es. Y para eso, pues hoy Kate va a tener un poco más de protagonismo, nos va a enseñar un poco de qué es lo que dice la literatura científica respecto del vinagre. Sí, pues nosotros hablamos un poquito acerca de, en el último video, de que el vinagre, así como la kombucha, tiene una cantidad de utilidades. Y para el área de la salud, específicamente, se han hecho muchos estudios tratando de identificar cuáles son de pronto esos beneficios, de qué forma se podría usar el vinagre para mejorar ciertas condiciones. Sin embargo, así como hicimos con la kombucha, nos vamos a dar cuenta que en el vinagre también hay demasiada investigación. Y entonces hoy pues yo quise enfocarnos un poquito en el tema de diabetes. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo se ha encontrado por medio de la ciencia que el vinagre puede apoyar lo que es a las personas que tienen diabetes. ¿Cómo podría servir para ese tipo de personas? A regular los niveles de azúcar en la sangre, insulina, Sí. Procesamiento de grasas tal vez. Exacto, sí, la verdad es que si hablamos específicamente de la diabetes como tal, la diabetes es uno de los trastornos metabólicos más comunes que existen pues, en estos momentos a nivel internacional. Tenemos que, por ejemplo, en Latinoamérica se considera que más de 40 millones de adultos mayores de 20 años sufren diabetes y esos números van aumentando. Si hablamos ya de otros países como Estados Unidos, los valores son también bastante pues delicados si hablamos en cuanto a prevalencia. Sin embargo, pues como para recordar un poquito, les mencionaba, la diabetes es un trastorno metabólico que está muy relacionado con que hay un metabolismo irregular de grasas, de carbohidratos y también de proteínas, ¿sí? Entonces básicamente hay un problema de metabolismo. Y si nos han estado acompañando, no solamente pues apenas que empezamos a hablar del vinagre, sino con la kombucha, una de los tantos beneficios que se le puede dar no solamente a la kombucha y al vinagre, sino a las bebidas fermentadas, es que se sabe que pueden ayudar a mejorar el metabolismo. Entonces, nada más de entrada, ya vemos que hay un beneficio solamente por el consumo de estas bebidas fermentadas, ya que mejora el metabolismo. Entonces, creo que eso es lo primero que pues, es importante tener en cuenta. Pero la diabetes específicamente está relacionada con la insulina. ¿Sí? Y no sé si Mauro sabe qué es la insulina o cuál es el papel de la insulina. Pues la insulina tiene el papel de bajar niveles de azúcar en el cuerpo. Pues entiendo que es producida por el páncreas. Sí, es una hormona. Es una hormona producida por el páncreas. Pero lo que sucede es que cuando hay demasiado azúcar constante en el cuerpo produce una cantidad de insulina pues grande, pero ya el cuerpo no responde, se vuelve como resistente y ya no tiene el mismo efecto. Al haber tanta azúcar en el cuerpo, se empieza a almacenar
en el cuerpo y el efecto de la insulina pues ya no tiene, es decir, ya se requiere más de lo que produce el mismo cuerpo, en donde las personas que sufren de diabetes tienen que recurrir a agentes externos, inyecciones, bueno, el tema de la medicina para suplementarse, si se le quiere llamar así, de insulina. Ajá. Sí, entonces sí, la tiene clara, Mauro. Sí, la insulina es una hormona producida por el páncreas que en efecto el papel que ella tiene es llevar a que la glucosa sea absorbida por las células y las células la puedan usar como energía. Ese es básicamente el papel que cumple allí. Y como Mauro ya lo empezaba pues a mencionar, básicamente lo que pasa en la diabetes es que hay un problema precisamente con la insulina. Pero los problemas que se pueden dar con la insulina van, o sea, son diferentes. Y ahí van los diferentes tipos de diabetes, ¿no? Okay. Entonces siento que también eso es importante tenerlo claro. Entonces se sabe como tal que hay 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es insulino dependiente. Y eso quiere decir que básicamente hay una deficiencia de insulina. Y entonces las personas padecen una deficiencia de insulina y eso lleva a que obviamente hay un problema en el metabolismo. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es no insulino dependiente. Y entonces en el caso de los que tienen diabetes tipo 2, que considero yo que es bastante común, o por lo menos es la que yo siempre escucho, la diabetes tipo 2, es cuando hay resistencia a la insulina. La que yo estaba hablando ahorita. Exacto, esa es la diabetes tipo 2. Ya entiendo, sí. Ok. Y ya la diabetes tipo 3, o la que se llama diabetes gestacional, esa está más relacionada, es cuando hay una intolerancia a la glucosa, básicamente. Y está muy relacionada es porque aparece durante el embarazo. Y entonces una persona con eso no puede comer nada. Pues ahí donde se empiezan a ver, o sea, qué tan grave puede llegar a ser tener algunas de este tipo de diabetes, ¿no? O sea, no es simplemente algo que afecta, o sea, y precisamente en los artículos que yo revisaba decían, listo, la persona puede tener diabetes de base, pero eso puede llevar a que se desarrollen otras enfermedades. Y por eso es que es tan importante, pues, tener cuidado con esta enfermedad, con esta condición. Bueno, y para los que nos están viendo, hace unos segundos dije, no puede comer nada, o casi nada. Porque es que es decir, tener problemas de azúcar no quiere decir que uno esté comiendo dulces. O sea, literalmente dulces o postres. No. Porque la mayoría, o todas las harinas y carbohidratos que consumimos en nuestro cuerpo se transforman en azúcar. O sea, son azúcares. Entonces, la mayoría de cosas que comemos son carbohidratos y se descomponen y son azúcares. Sí. Es glucosa. Hasta las plantas tienen. Lo que sucede es que son de diferentes calidades. Hacemos referencia también a otro video que hacíamos sobre cuando hablábamos del colesterol. Si no han visto ese video pueden encontrarlo aquí y en la lista de reproducción. Y es la calidad de alimentos que consumimos. Si bien el 80% de lo que comemos tiene azúcar, porque incluso hasta las frutas y verduras tienen también azúcar, son una calidad diferente. Sí. Es decir, no son refinadas, no son muy procesadas, que ese es el problema. Por ejemplo, si yo solo me alimento con pasteles y con cosas extremadamente procesadas que son alimentos de paquete, o ni siquiera se le llama alimentos, bueno, golosinas que vienen en paquetes, que son altamente procesadas y que no son azúcares naturales. Entonces nuestro cuerpo no está diseñado para consumir ese tipo de azúcares. Ese tipo de azúcares es lo que empieza a generar un desequilibrio en nuestro cuerpo. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, ya sea de azúcar y otros tipos de problemas, y más si somos sedentarios. Ahora, si consumo bastantes frutas y bastantes verduras, las frutas y las verduras son altas en fibra. Y la fibra me va a ayudar también, va a ayudar a mi cuerpo a que procese mejor el azúcar. Entonces miren la diferencia de un azúcar que es altamente procesada y refinada, que no tiene, o sea, tiene cero fibra, y que no es nada natural allí, todo es químico, a algo que es fruto de la naturaleza, fruto de la tierra, y que es alto en fibra, como son las frutas y verduras, y que bien pueden tener su glucosa también, pero esa glucosa va a ser mejor aprovechada y mejor utilizada por el cuerpo. Entonces eso es algo muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo si usted, por ejemplo, padece de diabetes,
porque los médicos le prohíben casi todo a las personas que tienen diabetes y se quejan del médico, no, ese médico no sabe, o no, ese médico porque entonces no va a poder comer nada. No, es que ustedes entiendan por qué es que no pueden comer esas cosas que son altamente procesadas, porque es que son tóxicas para el cuerpo. Es como estar ingiriendo veneno y estar muriéndose lentamente. Porque es que la cosa no es que yo me como un pastelito hoy y ya tengo diabetes, sino que es algo, son hábitos que se van acumulando y con los años empiezan a deteriorar el cuerpo. También lo hablábamos de que así como tenemos hábitos buenos, no es que si yo voy al gimnasio hoy ya voy a tener un cuerpo pues, de un fisiculturista. Es algo que se construye ladrillo por ladrillo. Lo mismo sucede con hábitos negativos, ladrillo por ladrillo. Si todos los días estoy comiendo cosas altamente procesadas, pues ladrillo por ladrillo en unos años voy a tener una cantidad de situaciones de salud. Así es. Sí, y entonces siento yo que como les mencionaba, es importante tener muy claro precisamente como que cuáles son las diferencias en los diferentes tipos de diabetes, porque asimismo es que en este caso el vinagre podría entrar a jugar un papel para las personas que sufren de diferentes tipos de diabetes. Y lo que se ha encontrado en los estudios es que el vinagre es un alimento que es muy rico en diferentes tipos de compuestos gracias al proceso de fermentación, y esos compuestos en los estudios ya se ha encontrado que pueden ayudar a mejorar las condiciones relacionadas con la diabetes. Y estos compuestos son, que los hemos ya mencionado muchas veces, polifenoles. Sí. Y en el caso del vinagre, el ácido acético, que el ácido acético pues es un ácido orgánico que es la mayor cantidad de vinagre en general está compuesta por ácido acético. Y entonces todos los estudios que se han enfocado en revisar precisamente cuál es el papel del vinagre, no solamente en la diabetes sino en otras condiciones, han encontrado que o los polifenoles o el ácido acético son los que están directamente relacionados con la mejora de las condiciones. Y entonces se han encontrado diferentes mecanismos de acción cómo el vinagre puede ayudar en el caso de la diabetes. Entonces, por ejemplo, hay varios estudios que se han hecho y me parece muy interesante es que en el caso del vinagre, a diferencia de la kombucha, ya se han hecho muchos estudios en personas. Entonces se tiene más confianza en los resultados. Que decíamos en la kombucha, pues como es apenas algo que se está desarrollando, pues entonces la mayoría de los estudios son en modelos animales. En el caso del vinagre ya tenemos estudios realizados en modelos humanos, entonces los resultados que nos entregan son mucho más confiables y se pueden extrapolar pues a la población. Y entonces uno de los mecanismos que se ha encontrado es que el vinagre puede retardar el vaciamiento del estómago. Y esto bueno, tiene un nombre muy particular también, si no se me se llama glucosa postprandial. Y son los niveles de glucosa que se dan inmediatamente después de alimentarse. O sea, los picos. Exacto. Cuando yo como algo y entonces inmediatamente mis niveles de glucosa. Exacto. ¿Qué pasa? Lo ideal es que sea lento, ¿no? Esa respuesta. Sí, lo ideal es que fuera lento. Eso ayudaría mucho a mejorar la condición para ciertos tipos de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se disminuye el vaciamiento gástrico, eso ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, se hacen más estables después de las comidas. De hecho, incluso también ayuda con el tema de sensación de saciedad. Saciedad. Exacto. Porque es que cuando, miren cómo todo está relacionado. Cuando la persona se alimenta solo de azúcares refinados y ultraprocesados, que no son naturales, etcétera, la respuesta del cuerpo es una subida inmediata del azúcar. Es decir, es energía. Recordemos que el azúcar es energía, ¿no? Lo que ingerimos que tiene azúcar es energía. Ahora, recordemos que puede ser energía de fruto natural, no procesada, etcétera, como frutas y verduras. O puede ser energía de pastelitos de la panadería, o cosas, papitas, de esas que uno compra. Sí, procesados. Procesados. Entonces, aquí, a este lado, lo natural se va absorbiendo más lento. No hay esos picos elevados y fuera de eso me siento saciado, me siento lleno más tiempo. Ahora, cuando consumo solo cosas industriales, solo azúcares que no son naturales, etcétera, que tienen cero fibra, una de las funciones de la fibra es retrasar esa absorción del azúcar, que es bueno, me mantiene lleno más tiempo. Ahora, cuando yo solo consumo cosas que son artificiales, que son químicos, etcétera, no hay fibra, se absorbe inmediato, hay picos de azúcar y fuera de eso
no me siento saciado, siento el deseo de seguir comiendo. Ajá. Y ahí donde Entonces ahí empieza el problema de sobrepeso, ajá, la obesidad. La obesidad y todo eso. Y con la ¿no? obesidad se empieza a acumular grasa. Recuerden que la grasa Problemas. es azúcar, que como no tiene para dónde consumirse, se tiene que almacenar, se almacena en grasa. Ahora, la grasa no es mala. Si hay muchos animales que almacenan grasa para vivir meses sin comer. Pero nosotros no Pero tenemos. nosotros no necesitamos durar meses sin comer. Miren, por ejemplo, los osos que hacen hibernación. Ajá. Miren, por ejemplo, las iguanas. Entonces, miren qué interesante como es la naturaleza, pero nosotros no tenemos esa necesidad de almacenar grasa, porque nosotros tenemos hoy en día, pues en la antigüedad, sí teníamos que hacerlo porque teníamos que cazar, etcétera. Hoy en día todo lo tenemos a la mano. Entonces miren el problema de consumir cosas ultraprocesadas. No vamos a tener saciedad, vamos a seguir consumiendo esa comida que es basura y vienen los problemas, los ayayay. Sí. Sin embargo, y acá me gustaría hacer una aclaración que siento yo que es súper importante. Resulta que todo este tema del vaciamiento gástrico, eso tiene un nombre también, porque eso es una condición que es cuando hay un vaciamiento gástrico muy lento, eso se llama gastroparesia. Y resulta y pasa que hay muchas personas que tienen diabetes y desarrollan gastroparesia. Entonces aquí es donde ambos extremos son malos. Entonces aquí es donde viene la aclaración y el consejo. Si usted es una persona que sufre de diabetes y sabe que tiene también gastroparesia, el consumo de vinagre tiene que ser con cautela. ¿Por qué? Porque el vinagre lo que haría es que haría que se pusiera todavía más lento y resulta y pasa que la gastroparesia, pues según lo que se ha encontrado en diferentes estudios, el hecho de que se retrase el vaciamiento gástrico también presenta un problema en los niveles de glucosa, ¿sí? O sea, es bueno hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero llega un punto en el que ya se desarrolla la condición como tal que se llama gastroparesia. Y eso es más común en personas diabéticas precisamente. Entonces, si usted es una persona diabética y sabe que tiene gastroparesia, puede consumir vinagre, pero con cautela y ojalá con recomendaciones de carácter médico. Porque sí se puede, pero no al mismo nivel ni a la misma cantidad que una persona que, digamos, no tenga la condición. Bueno, y entonces otro de los mecanismos que se han encontrado por medio del cual el vinagre puede ayudar a la condición de la diabetes es porque se ha encontrado que el vinagre puede ayudar a inhibir la actividad de unas enzimas, las disacaridasas. Entonces, las disacaridasas, como su nombre lo indica, tiene la palabra... Sacáridos. Sí, pero tiene la palabra sacaridasa. Normalmente las enzimas lo que hacen es que ayudan a romper moléculas más grandes en moléculas más pequeñas. En el caso de las disacaridasas, lo que ayudan es precisamente a romper las moléculas de glucosa cuando están en el proceso allí. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un problema pues de regulación de glucosa, por ejemplo, y hay demasiada glucosa, entran esas disacaridasas a romper. Hay muchas moléculas que necesitan ser absorbidas por el cuerpo. O sea, hay tanto y las enzimas trabajan rompiendo que se empieza a absorber en la sangre demasiadas moléculas de azúcar. Ya. Y entonces ahí es, por ejemplo, cuando hay también... azúcar en la sangre. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desregulación, básicamente de la glucosa, hay demasiada azúcar en el cuerpo. El problema es cuando esas enzimas, ellas están cumpliendo su tarea, pero cuando hay demasiado azúcar, ellas también rompen todo el azúcar, hay demasiado por absorber y entonces ahí es donde se encuentran también unos picos muy elevados de azúcar en la sangre. Puede llevar hasta el coma diabético. Exacto, entonces el vinagre, se ha encontrado que el vinagre puede inhibir la actividad de estas enzimas para evitar que se absorbe tanta azúcar cuando haya un exceso. Entonces esa es otra de las formas también. Sí. Pues sumado también a que apoya a que el metabolismo se acelere. Porque, bueno, y sobre todo las personas que son sedentarias, que nunca hacen ningún deporte, etcétera, también tienden a acumular esos azúcares. El vinagre ayuda a que el cuerpo se acelere un poquito en el metabolismo de ese azúcar. Sí. O la eliminación más bien de ese azúcar. Sí.
Sí, pues es que todo depende para qué, o sea, como ya hemos dicho, el azúcar también es necesaria en el cuerpo, obviamente, porque es la fuente de energía de las células. El problema es cuando ya hay demasiado. Entonces, como siempre, sí, como lo decíamos, todo en exceso es malo. Si hay demasiada azúcar y se está absorbiendo toda y se está yendo toda por el torrente sanguíneo, pues eso ya puede empezar a ocasionar problemas. Y entonces ahí es donde entra precisamente que haya un buen metabolismo, es que haya no solamente la cantidad suficiente, sino que se esté usando de manera adecuada. Claro. Y no se esté yendo para otros lados, como Maro mencionaba ahorita. Ese es como el punto clave. El cuidar también mucho las cantidades de alimentos que consumimos. Porque cuando uno está acostumbrado a comer comida chatarra y azúcares refinados, ultraprocesados, uno tiende a volverse, pues genera adicción, ¿no? Porque el azúcar, dato curioso, el azúcar tiene un nivel de adicción muy similar al de la cocaína. De hecho, estudios con modelos animales muestran que las ratas, por ejemplo, prefieren y generan una adicción más fuerte al azúcar que a la cocaína. Y estamos hablando de que igual generan también adicción a la cocaína. Pues uno no pensaría que una rata se fuera a volver adicta a la cocaína Claro. o a la heroína, pero sí. Y generan incluso el síndrome de abstinencia, se enferman si se lo quita y se pueden hasta morir, se vuelven agresivas. Bueno, miren qué interesante. Pero el tema de la adicción al azúcar es igual o incluso más poderosa que el de la cocaína, por ejemplo. Entonces miren el problema, y por eso es que las personas que llevan toda la vida alimentándose mal con comida chatarra, cuando alguien les dice cualquier cosita de eso, dicen no se meta con eso, etcétera. Y fuera de eso, tienden a ser personas que consumen mucho. Es decir, si uno mira sus físicos, incluso reflejan la manera de alimentarse, que consumen mucha comida, más de lo que necesitan, precisamente porque no se sacian. Y si le recomendas frutas a esas personas, dicen, no, es que las frutas también son azúcar. Y lo que no entienden, y son personas que curiosamente no consumen frutas, que porque el médico les dice que no consuman frutas. Y en cambio uno y mira que consumen y son cosas que son peores, 10 veces más dañinas que una fruta, porque la fruta es azúcar natural y tiene fibra. O sea, sí. Entonces, una aclaración importante para que lo tengamos en cuenta. Y también me pareció uno de los estudios que me pareció interesante, fue uno en el que evaluaban precisamente, yo les mencionaba ahorita el tema de lo que es la glucosa postprandial, que es básicamente, yo les mencionaba. Se la vamos a poner en la pantalla. Sí, es postprandial. Ya. Y esa glucosa, ya las mencionábamos, era básicamente cuando uno recién come de una vez, o sea, los niveles, como se le sube, los niveles de esa glucosa son los que se dan directamente después de comer. Sin embargo, lo que encontraron varios estudios fue que, y me parecía bastante interesante, era que el vinagre podía ayudar a mejorar lo que es el metabolismo de esa glucosa que uno consume inmediatamente, pero solamente si la comida que uno estaba consumiendo tenía un índice glicémico alto. O sea, si usted sabe que está comiendo algo que tiene mucho azúcar, el consumo de vinagre le puede ayudar a mejorar el nivel de azúcar en la sangre después de esa comida. Ya. Si es algo que tiene un índice glicémico bajo, puede ayudar, pero no tanto. Ya. Entonces, eso yo siento que es importante, sobre todo para la gente que le hace seguimiento a las cantidades. Y que hay mucha gente que ya tiene una dieta en la que sabe exactamente cuántos carbohidratos, cuántas proteínas. Entonces, si usted sabe que está comiendo algo que tiene un índice glicémico alto, entonces se le recomendaría que entonces también consuma vinagre, porque eso puede ayudarle a mejorar el metabolismo de esa comida, bueno, de ese plato. Los deportistas del mundo fitness que nos acompañan también a esta hora. Bueno, ¿algo más para añadir? Sí, pues creo que especialmente para las personas que sufren de diabetes tipo 2, se ha encontrado que el consumo de vinagre puede ayudar a mejorar mucho el tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Porque recordemos que la diabetes tipo 2 es cuando hay resistencia a la insulina. Y se ha encontrado que
el consumo de vinagre, el consumo constante de vinagre, vale la pena hacer la aclaración, Sí. puede ayudar a mejorar mucho el tema de la sensibilidad, ¿sí? Puede ayudar a que el organismo sea Otra vez sensible a la ajá, insulina que a la produce. insulina que produce y puede mejorar. Y eso se ha encontrado no solamente en estudios de modelo animales, sino también en humanos. Entonces esos son hallazgos que pues son muy importantes. Muy importantes. Ajá. Y pues ya como para ir cerrando el video, creo que es muy importante tener presente aquí que el vinagre debería usarse como un complemento, ¿sí? Sí. Lo que ya hemos mencionado, no se trata simplemente de lo que yo consuma, sino también de mis otros hábitos. Exacto. Hábitos físicos, hábitos también aún, por ejemplo, relacionados al estrés. Todo ese tipo de cosas pueden unirse para generar y dar desarrollo a enfermedades metabólicas. Y entonces por eso es muy importante que tratemos de mantener un equilibrio en todas las áreas. Y el vinagre entra a ser un complemento. Sigamos, si usted es una persona que tiene diabetes y está tomando sus medicamentos, no necesariamente tiene que dejar de tomar los medicamentos y solamente tomar vinagre. No, lo que se recomienda y lo que se ha encontrado en varios estudios es que el vinagre puede ayudar a complementar los tratamientos. Y puede ayudar entonces a que yo no dejo de consumir mis medicamentos, pero sí puedo irle bajando. Porque sí, uno de los estudios que de pronto no mencioné, pero sí me parece también súper chévere, es que han encontrado que el vinagre puede tener la misma función que los medicamentos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente es mucho mejor el vinagre, Obvio, porque es que es natural, pero como les digo, si ustedes llevan muchos años con la condición y Sí, no pueden, no pueden dejarlo así del tacazo. Exacto, tiene que ser algo también muy paulatino y tienen que empezarlo a incluir en la dieta y eso va a ir mejorando la condición. Poco a poco la va a ir mejorando, que eso es lo que se ha encontrado en los estudios. Entonces la recomendación es el vinagre como un complemento en la dieta. Y no solamente para los diabéticos, sino que como vamos a ver en los próximos episodios, también para personas que sufran de otras condiciones, como la hipertensión, condiciones a nivel de colesterol, de presión arterial. Bueno, entonces la invitación es a que empecemos a incluir a este señor como un amigo que nos acompañe en nuestro viaje de la vida. Un amigo natural, fruto de la fermentación. Y así concluimos este capítulo. Muchas gracias por vernos, por compartir este contenido que es conocimiento y es salud, también con sus allegados, personas queridas y amigos. Y nos vemos la próxima. En el próximo podcast vamos a hablar de cómo se ha encontrado que el vinagre puede ayudar a mejorar todo y a prevenir lo que tiene que ver con el cáncer. Cáncer, el vinagre y el cáncer. Entonces, nos vemos. Chao. Cuídense. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Potes ¿Cómo es que se llama? Parche con mucha buena. La diabetes tipo 1 es la que es insulino dependiente. Insulino, ok. Insulino dependiente. Sí. La diabetes tipo 1 es insulino. Dios mío. A ver, es que estoy acostumbrada a decir insulina. Ya. La diabetes tipo 1 es insulino dependiente. Va a tocar. Insulino. Sí, pero Pensa en lino, insulino dependiente. Me enredo cuando la voy a decir, la otra es decir... No, las siglas son muy feas. Bueno, entonces, hasta entonces... No, bueno...